Y el día de hoy quiero soltarte una palabra con relación a tu identidad. Tú deberías ser o sentirte o tener la identidad de que tú eres el discípulo amado, de que tú eres ese discípulo favorito del Señor, que eres el discípulo más amado de Dios. ¿Cuántos recuerdan quién era el discípulo amado entre los 12? Juan. Casi me hacen equivocar, José. Juan, ¿verdad? Tenía 12 discípulos, pero de entre estos 12 había uno que se sabía más amado. Se dice de Juan que era el discípulo más amado de Dios. Y es bien interesante ver las escrituras. Está en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 20 en adelante. Mira lo que dice. Vamos a leer un pasaje cuando Jesús ya había resucitado. Se presentó a muchos de sus discípulos y tuvo un encuentro específico con Pedro. Ese famoso encuentro en el que le dice: Pedro, ¿me amas? 3 veces, ¿no? Y Pedro le respondía: sí, te amo, Jesús, hasta derramar lágrimas. Después de esto, Jesús estaba caminando con Pedro, pero quien le seguía era Juan, el discípulo amado. Y esto fue lo que aconteció. Juan capítulo 21, versículo 20 en adelante. Mira lo que dice. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba, Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Versículo 22. Jesús le contestó, 21. Cuando Pedro le vio y preguntó al Señor Jesús: ¿y a este qué le va a pasar? Refiriéndose de Juan. Jesús le contesta, ¿verdad? Y le dice: si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Tú sígueme, le dice a Pedro. Versículo 23. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él se quede hasta que yo venga, que a ti. Versículo 24. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas que él que escribió, y sabemos que su testimonio es bueno. Versículo 25. Y también muchas otras cosas hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros, ¿verdad?, que se habrían de escribir. Amén. ¿Qué nos enseña este pasaje? Está hablando de Juan, el discípulo amado. Pedro, ahí hablando con Jesús, hace referencia a Juan y le dice algo bien interesante. Y le pregunta: ¿qué de este? ¿Qué de Juan? ¿No? Hay una actitud media rara, media celosa de Pedro con relación a Juan. Y Jesús le responde a Pedro: ¿qué te importa de Juan? ¿Qué te importa de mi discípulo amado? Tú sígueme. ¿No es cierto? Después habla de Juan y le dice que Juan, si quiero que él no muera y que esté hasta que yo vuelva, que a ti, ¿qué te importa? Le dice a Pedro, defiende a Juan. Y finalmente habla de que Juan era esa persona que daba testimonio de Jesucristo y que su testimonio era verdadero. Sabes, esta historia que te acabo de contar, que acabamos de leer en las Escrituras, nos enseña algunos beneficios de cuando tú y yo sabemos que somos los discípulos amados. Lo más curioso de este pasaje y en las Escrituras donde tú vas a encontrar que se habla del discípulo amado, ¿quién crees que está hablando? ¿Otra persona de Juan? No, es el mismo Juan que está hablando de sí mismo y se describe él como el discípulo más amado, el discípulo favorito. ¿Qué significa? Que tú y yo debemos tener esa percepción delante del Señor. Tú y yo debemos sabernos los discípulos amados. ¿Cuántos dicen amén? De la persona de tu lado: yo soy el favorito de Dios. No sé tú, pero yo soy el favorito. Yo soy el más amado. A mí me ama más. Miren qué hermosa la portada de la prédica. Ese supongo es Juan, el discípulo amado, y está recostado en el regazo de Jesús. Cuando empieza estas escrituras que te acabo de leer, hacen referencia cuando los vientos del Espíritu están llegando acá. Los vientos del norte, del sur, los 4 vientos. Hace referencia cuando Juan estaba en la última cena de Jesucristo y estaban ahí sentados todos en la mesa, los 12 discípulos, y Juan estaba así como en la imagen, estaba recostado en el pecho, en el regazo de Jesús. Entonces ahí Pedro le hace señas: no, Juan, haznos caso,
preguntarle al maestro quién va a entregarlo, quién va a ser la persona, quién va a ser el discípulo que va a entregar a Jesús, ¿no? Entonces Juan, que estaba ahí tan cerca, tan íntimo de Jesús, ¿no es cierto?, le pregunta y Jesús le responde: voy a mojar el pan en vino y a la persona que le dé, ¿verdad?, ese bocado de pan con vino, remojado en vino, esa es la persona que me va a entregar. Y hace eso Jesús. ¿Y a quién creen que les da? A Judas, que fue el traidor, el que entregó a Jesucristo. Pero ¿a qué hace referencia? Habla de que cuando tú tienes la identidad de que eres el discípulo más amado, cuando tú tienes la percepción de que Dios te ama, de que eres el favorito, de que eres el mimado del Señor, empiezas a tener un primer beneficio. Cuando tú empiezas a desarrollar tu identidad sabiendo que tú eres el discípulo más amado, el discípulo favorito, el mimado del Señor, el primer beneficio que tú tienes es que tú eres una persona íntima a Jesús. Tú eres de esa persona, así como Juan, que tienes tal intimidad con Cristo que puedes estar recostado en su regazo. ¿Alguna vez te has acostado en el regazo de tal vez tus padres? Inclusive hasta puedes escuchar los latidos del corazón, ¿verdad? Cuando pones tu cabeza en el regazo de alguien, ¿verdad? Así de íntimo tú eres cuando empieces a desarrollar esta identidad de que yo soy, tú eres el discípulo amado, el más amado de Jesús. Si bien Jesús no hace acepción de personas, no es que Jesús nos mira y dice: amo más a este discípulo, a este no tanto, se ha portado mal, los de allá, los de la curva sur, ellos sí los amo, ¿verdad? Me hacen recuerdo a los del tigre, ya, no mentira. Pero no hace eso Jesús, no hace Jesús acepción de personas, nos ama a todos nosotros, pero la respuesta de nosotros es lo que varía. Muchos de nosotros no recibimos el amor de Dios, muchos de nosotros no respondemos al amor de Dios, y hay quienes entre la grey del Señor, entre todo el pueblo del Señor, hay quienes se sienten condenados, hay quienes están enojados con el Señor, hay quienes, ¿verdad?, están frustrados, cansados del camino, ¿verdad? Pero hay otros como Juan que se saben amados, que se saben los mimados del Señor, y entonces responden, ¿verdad? Entonces, uno de los beneficios cuando tú realmente haces identidad, te apropias de esto, de que eres el discípulo favorito, de que eres el discípulo amado, uno de los primeros beneficios es que tú tienes un nivel de intimidad mayor al de Jesús. Estaban en la mesa los 12 discípulos, pero había uno solo que estaba recostado en el regazo de Jesús. ¿Quieres ser tú uno de ellos? ¿Quieres ser de los íntimos de Jesús? ¿Quieres ser de aquellos que cuando tan solo cierra sus ojos y empieza a hablarle a Jesús, sabe que Jesús está ahí? ¿Tú quieres ser de esos íntimos que a pesar de la temporada difícil, temporada adversa que estemos atravesando, si decidimos postrarnos, sabemos que Jesús está ahí con nosotros? ¿Alguna vez te ha sucedido que has sentido a Dios lejos de ti? ¿Has sentido que Dios se ha apartado de ti? ¿Has sentido esos momentos en los que parece que todo es adverso, que es como para preguntarnos: ¿Dios realmente estará conmigo? ¿Dios realmente estará obrando a mi favor? Y muchas veces no nos sentimos íntimos, pero cuando tú desarrollas esta identidad de que eres el discípulo amado, vuelve a decir a la persona de tu lado: tú eres el discípulo amado, tú eres ese discípulo que ama el Señor, el mimado de Dios. En otras versiones dice el favorito. Wow, no sé si a ti te gustaría ser uno de esos. Dios nos ama a todos, pero la pregunta es: ¿quién responde? Yo quiero responderle al Señor y decirle: yo quiero ser tu íntimo, yo quiero ser el favorito. Y ese es uno de los primeros beneficios. Cuando tú eres alguien íntimo al Señor, tu relación con Dios cada vez va en aumento. Cada vez va en aumento. Tus tiempos de oración no son simplemente un momento religioso, un momento en el que, qué sé yo, tan solo repites oraciones, sino son momentos en los que cada vez puedes conocer más a esa persona que amas. ¿Cuántos se han enamorado alguna vez? ¿Cómo ha sido el proceso de relación o de enamoramiento que has tenido? Los casados, a ver, recuerden cómo fue una primera cita, ¿verdad? Todo empezó con una primera cita.
Pero esa primera cita dejaba unas ganas de más. Quiero conocerte más, quiero, no sé, a charlar más contigo, y provocabas una segunda cita, ¿no es cierto? Y buscabas y llamabas. Bueno, antes era el teléfono, ¿verdad? Y era así. ¿Por qué? Porque cada vez estabas desarrollando una relación, y mientras más invertías en esa relación, cada vez conocías más a esa persona. Hoy en día hay cristianos, escucha lo que voy a decir, es fuerte, pero es una realidad. Hay muchos cristianos que no conocen a su Dios. Hay muchos cristianos que no tienen una relación íntima con Jesús. Hay muchos cristianos que tan solo llevan una rutina cristiana. Vienen los domingos como quien marca, ¿verdad?, la tarjeta para aliviar su conciencia y empezar una nueva semana, pero realmente no tienen una relación íntima. ¿Sabías que el cristianismo es una aventura? Es una aventura fascinante. Es realmente algo emocionante este caminar con Cristo. No es como mira la gente allá afuera y nos ve aburridos, nos ve como que puras reglas, que no debemos hacer un montón de cosas, pero no es así. Cuando realmente tú vives esta relación íntima con Dios, mi hermano, se hace algo impactante, emocionante. Se convierte en una aventura cuando tú decides conocer a Jesús. ¿Cuántos quieren conocer más a Jesús? Cuando vengas a la iglesia, ven con esa expectativa. Quiero conocerte más, Jesús. Háblame a través del pastor, a través de la reunión. Quiero conocerte más, Jesús. Esa debe ser nuestra expectativa. Y las personas que se saben los favoritos del Señor, los íntimos de Dios, son esas personas que tienen un nivel de intimidad mayor con Jesús. ¿Te imaginas en esa mesa? Pedro no tenía el grado de intimidad que tenía Juan. ¿Por qué Pedro no se paró y fue directo donde el maestro y le dijo: maestro, por favor, dinos, ¿quién te va a entregar? Tuvo que recurrir a otro discípulo, a quien era más íntimo, para saber información, la información que estaba necesitando. Mira cómo el grado de intimidad entre Pedro y Juan era diferente. Juan era más íntimo. La pregunta es: ¿tú y yo queremos ser esos íntimos de Dios? Que tenemos acceso a la información que no todos tienen, a la revelación de Jesucristo que tal vez no todos tienen. ¿Tú crees que es casualidad que a Juan se le haya revelado el Apocalipsis? ¿Quién escribió el Apocalipsis? El libro de revelaciones. ¿A quién le reveló? A Juan. ¿Por qué no a Pedro? ¿Por qué no a Jacobo? ¿Por qué no a Andrés? Porque el discípulo amado, ¿verdad?, tenía acceso a revelaciones que otros no tenían. Cuando tú empiezas a desarrollar un nivel de intimidad con el Señor, va a ser algo en el que va a ser una relación en la que Jesucristo te va a hablar muchas cosas. Y tú piensas: ay, si me va a hablar de los 4 jinetes, los 7 sellos. No lo lleves de ese nivel. Recuerdo una vez, tenía que sacar a pasear, como es habitual, a mi perrito, ¿verdad? Y en ese entonces yo lo sacaba a la Plaza Villarroel y lo llevaba bien tempranito antes de ir al trabajo. Y recuerdo en mi tiempo de oración, antes de salir a pasearlo a mi perrito, Dios me da una visión, me habla. Y a través de una visión, y me muestra como un perro grande, si parecía un lobo negro, estaba corriendo a morderlo a mi perrito. Eso Dios me habló en mi tiempo de intimidad en la mañana. Bueno, a veces como que no queremos darle mucha importancia, ¿no? Sigo la rutina, saco a mi perrito, me voy a la Plaza Villarroel y aprovechaba, lo soltaba la correa y él daba sus vueltas, y yo aprovechaba en hacer ejercicios. Esas veces estaba más fit que ahora, pero bueno, hacía ejercicio, barras, y estaba colgado en las barras cuando empieza a acontecer lo que Dios me ha hablado en la mañana. Un perro de esos grandotes, no era un perro negro, era uno de esos perros pastores alemanes, que estaba lejos, lo divisó a mi perrito pequeñito, ¿verdad? Un chapicito, y empezó a correr y a cruzar toda la plaza para irlo a saborear a mi perrito. Recordé lo que Dios me dijo en la mañana, ese rato cayéndome de las barras, a levantarlo, a socorrerlo a mi perrito, ¿verdad? Dios me habló en la mañana, me dio un mensaje de advertencia de lo que podía pasarle a mi perrito. ¿Por qué menciono esto, algo tan trivial? ¿Qué tiene que ver su perrito, pastor? Es que es así la relación íntima que tenemos con Jesús. Te puede hablar de tu familia, te puede hablar de tu pareja, te puede hablar de tus hijos, te puede hablar de tu trabajo,
Te puede hablar de los desafíos que tienes en tus estudios. En todas las áreas está involucrado Dios. Cuando tú y yo nos sabemos los más amados, los favoritos, tenemos ese privilegio de tenerlo a Jesús íntimamente relacionado en todo lo que somos, en todo lo que hacemos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien ya quiere ser íntimo de Dios? ¿Alguien quiere ser el favorito? Vuelve a decir a la persona de tu lado: despierta su envidia. Yo soy el favorito de Dios. Yo me siento así. El día de ayer, mientras Dios me continuaba dando esta palabra, me escribe mi pastor. Me entra un audio de mi pastor, ¿no? ¡Pam! Pongo play al audio. Cuando te escribe tu pastor, tienes que responder. Así que en medio de la predica, me llega el audio de mi pastor y me dice: Mauri, Dios me ha puesto a orar por ti y me ha dicho que te diga esto, ¿no? Y me suelta una palabra de esas proféticas que nos gustan, ¿no? Ay, ese rato era: yo soy el mimado, yo soy el amado de Dios. ¿Cómo se encarga de inclusive hablar a otras personas para hacerte saber cuánto Dios te ama, cuánto Dios está interesado en ti, en todo lo que tú estás haciendo, cuánto Dios te ama? Realmente, dile a la persona de tu lado: cuánto Dios te ama. Si supieras cuánto Dios te ama, definitivamente. Otro beneficio de que tú desarrolles la identidad de que eres el favorito de Dios. En este pasaje que hemos leído, vemos cómo Pedro tiene una actitud media celosa de Juan. ¿Y qué va a pasar con Juan?, le pregunta. Y Jesús le responde en la versión Dios habla hoy. Cuando Pedro lo vio, preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué de estas? Hablando del favorito, está hablando de ti, está hablando de mí. ¿Qué le va a pasar? Y Jesús le respondió, le contestó: si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti? Se hizo responder con Jesús Pedro, ¿verdad? Sígueme tú, le dijo. ¿Qué te importa? Y sabes, ese es un segundo beneficio cuando tú desarrollas esta identidad de que eres el mimado, el amado de Dios, el favorito de Dios. El segundo beneficio es que Dios te va a proteger, escucha, de la maldad de la gente. Sé que somos cristianos y que todo que lo queremos ver a través de Dios y todo para nosotros es el paraíso, pero en este mundo, mi hermano, no todo es el paraíso. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y yo vengo a decirte que en este mundo muchas veces estamos rodeados de personas que nos desean el mal, de gente que nos está envidiando, gente que está hablando mal de nosotros, gente que está, ¿verdad? Está pensando, está murmurando, está chismeando de ti, porque no desea verte bendecido, no desea verte avanzar. Mi hermano, hay maldad muchas veces expresada a través de los hombres. ¿Te ha sucedido? Acá en la iglesia pues todo es bendiciones, aleluya, abrazos, besos, ¿verdad? Pero sales allá afuera, ¿y cómo es allá afuera? ¿Cómo es tu lugar donde trabajas? ¿Cómo es tu jefe? ¿Cómo es allá afuera? Es la selva, mis hermanos, y estamos ahí, ¿verdad? Como ovejas en medio de lobos, como dijo Jesús. Y la maldad nos está rodeando. Y cuando tú y yo empezamos a desarrollar, por eso es tan importante la identidad, tan importante lo que tú crees que eres. Si tú crees que eres el más amado, si tú crees que eres el favorito, el mimado de Dios, ¿sabes qué va a suceder? Va a suceder lo mismo que pasó con el apóstol Juan. Lo defendió inclusive de Pedro. ¿Qué te importa a ti? ¿Tú quisieras que Dios te defienda de los hombres y las mujeres malas y malos? ¿Tú quisieras que Dios te guarde de esa persona que te sonríe, pero te das la vuelta y está hablando mal de ti? ¿Quisieras que te guarde de aquel serrucho que está queriendo quitarte tu posición? De esas mujeres que están envidiando que tú tengas ese hombre, ese marido, ese hombre del Señor. De esa gente que inclusive te sonríe, pero después te maldice con sus palabras, te desea el mal. Mi hermano, cuando tú desarrollas la identidad del más mimado, del favorito del Señor, ¿qué es lo que va a suceder? Dios mismo te va a defender de la maldad de los hombres.
Ay, 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 yo me esperaba un amén más grande ahí. Cuando uno es cristiano, yo pienso cada vez nos volvemos como niños, nos volvemos más ingenuos, nos volvemos más honestos. Eso debería ser lo normal en un cristiano que tiene una relación íntima con Jesús. Y qué sé yo, afrontamos la vida real, y vamos así como niños pensando que todo es el paraíso, que todo está bien, que todos son buenos, que todos, ¿verdad? Son como nosotros. Pero la triste realidad es que no es así. No es así. Y vamos como ovejas en medio de los lobos, y ahí está la gente, ¿verdad?, buscando hacernos mal. Mira lo que dice el Salmo 140, desde el versículo 1 al 13. Voy a leer todo el Salmo porque es tremendo. Habla justamente, es un Salmo de David. ¿Te imaginas David, el rey David? Tenía un montón de enemigos, la gente inclusive que lo rodeaba, muchos de ellos buscaban incluso su mal. Y mira lo que él oraba al Señor. Salmo 140, el versículo 1 en adelante. Dios mío, líbrame de la gente malvada. Wow, ¿cuántos podemos decirle eso al Señor? Líbrame de la gente malvada. Protégeme de la gente violenta que solo piensa hacer lo malo y todo el tiempo busca pleito. ¿Has conocido de esos que todo el tiempo te quieren hacer problemas? Ahí está la maldad en el hombre. Más que gente parecen víboras. ¿Han conocido esas víboras por ahí disfrazados de compañeros de trabajo, de amigos, de jefes, incluso de amigos que creen tus amigos? Después están soltando veneno en contra tuya. Yo conozco unos cuantos víboras por ahí. Y lo dice la Biblia, no estoy juzgando. Más gente que parecen víboras. Hablan y sus palabras son venenosas, hirientes. ¿Han conocido esa gente que siempre habla en doble sentido? Están ahí rodeados y se mofan de ti. Resaltan tus defectos o tus equivocaciones. Y todos se mofan. Sí, pues no sabe hacer su trabajo. Es el más lento del trabajo. Todo lo pasan en chiste, pero saben que detrás de ese comentario que parece gracioso y del que todos se están divirtiendo, están hiriendo a una persona. Dile a la persona de tu lado: no seas escarnecedor, no te burles de los demás. ¿Estoy describiendo la maldad del hombre o no? Mira de lo que Dios nos salva si tú desarrollas esta identidad de que eres el favorito. Dios mío, protégeme de esos malvados, protégeme de esos violentos que solo quieren verme fracasar. Wow, qué tremendo. ¿O no que estamos en una sociedad en que el que le va bien ya debe ser narco, debe estar metido en cosas turbias, chuecas, pastor debe ser, ¿no ve? Así la gente habla allá afuera. ¿Y por qué? Porque Dios porque eres su mimado, eres su favorito. ¿Cómo no te va a levantar el Señor si eres su mimado, si eres su favorito? Pero cuando Dios te empieza a levantar, qué tremendo. La gente quiere que tú fracases. Son gente muy orgullosa. A mi paso pusieron trampas para hacerme caer en ellas. Pero yo te reconozco como mi único Dios. Nos ponen hasta trampas. Recuerdo entré a un trabajo y resulta que terminé siendo jefe de muchas personas. Pero cuando se postuló, se publicó mi cargo, ¿verdad? Muchas de esas personas a las que yo después lideré eran personas que estaban postulando ese mismo cargo. Y entonces, como no ganaron y después me vieron a mí llegando, ¿no es cierto?, me sonreían, pero sabía que no me querían. Y recuerdo una ocasión en particular que yo tenía que ir a supervisar un proyecto en campo, ¿verdad? Y como eran proyectos en el área rural y eran proyectos en zonas muy alejadas, para llegar al proyecto teníamos que ingresar en vehículo o en algunos casos en motocicleta. Y esta persona a la que yo le fui a supervisar, que era su jefe,
Esta persona me dice: ¿sabe qué? Donde tenemos que ir, ingeniero, es muy difícil, no se puede ir en vehículo. Y bueno, ¿en qué vamos a ir? En motocicleta, ¿no? Seguramente él pensaba que yo no sabía manejar motocicleta. Ya bueno, pues me da mi motocicleta, voy en su motocicleta. Me llevó, hermano. Yo pasé el Dakar con ese hermano. Bueno, subía a las montañas, bajaba las montañas, todo en motocicleta. Y el otro aceleraba, ¿no? Y pues, a mí no me tocaba otra que acelerar, pues, ¿no? Literalmente era una cuestión bien complicada hasta que llegamos al proyecto, todo eso, le superviso, volvemos al campamento y ahí averiguando con el otro personal, resulta que había habido carretera para camioneta, para auto, pero era la maldad de esta persona que me quería llevar, o sea, me quería eliminar, literal. No contaba con que soy el favorito de Dios, el amado de Dios, y además que sé manejar motocicleta, pues. Así que le he dado tunda, pues casi le gano más bien a él me quería eliminar. Y la maldad de la gente. Y mira, nos ponen trampas. Yo pregunto, ¿te habrán puesto trampas? La maldad de la gente para hacerme caer en ellas. Pero yo te reconozco como mi único Dios, dice David. Por favor, escucha mis ruegos. Tú eres mi Dios, eres mi poderoso Salvador. Tú me salvas la vida en el día de la batalla. Dios mío, no permitas que los malvados se salgan con la suya. No permitas que triunfen sus planes. Haz caer sobre mis enemigos todo el mal que me desean. Wow. Ay. Cuando tú eres el favorito de Dios, pobres de los que tocan a los favoritos de Dios. ¿Sabes qué sucedió con esa persona que me quería eliminar? Pasó unos meses, cerramos la gestión, vino una evaluación, yo no tuve nada que ver. Dios mismo lo sacó. Impresionante. Porque no pueden tocar a los amados del Señor. Dile a la persona a tu lado: no te pueden tocar. No te pueden tocar. Qué terrible es esto. A mí me estremece solo escuchar esto, ¿verdad? No permitas, ¿verdad?, que triunfen sus planes. Haz caer sobre mis enemigos todo el mal que me desean. Hay una escritura que dice: Dios bendice a los que nos bendicen y Dios maldice a los que nos maldicen. Es fuerte. Entonces, esto no lo vas a usar para orar, no es el que te ha ofendido en el trabajo: maldícelo, Señor. No, nuestro deber es a todos los que nos ofenden, a todos los que nos hacen algo. ¿Qué debemos hacer nosotros? Perdonarlo y bendecirlo. ¿No es cierto? Ya que Dios se encargue de lo demás, que caiga el mal sobre ellos, que eso es algo que Dios va a hacer, no tú, no yo. ¿No es cierto? Así que mucho cuidado con eso. Pero eso es lo que sucede cuando la gente obra en maldad contra nosotros. Que caiga el mal sobre ellos, el mal que nos han deseado. Mire esto: que caiga sobre ellos carbones encendidos, que caigan en pozos profundos, que nunca más salgan de allí. Que la gente mentirosa no vuelva a vivir en la tierra. ¿Alguna vez te han injuriado? ¿Te han difamado? La vez que estaba más cerca de abandonar el camino del Señor, no fue por pecado, no fue por qué sé yo, me faltó fe, no. ¿Sabes por qué fue? Porque en la misma iglesia me difamaron y mintieron de mí. Me sentí tan mal, tan herido, que casi dejo a Dios, casi abandono al Señor. ¿Cuánto más va a suceder allá afuera? Van a mentir de nosotros, van a hablar mal de nosotros, nos van a injuriar. Qué tremendo. Que la gente mentirosa no vuelva a vivir en la tierra. Que acabe la calamidad, que acabe la calamidad de toda la gente violenta. Dios mío, una cosa estoy seguro: tú defiendes y haces justicia a los pobres y necesitados. Por eso es la gente honrada te alaba y vive contigo. Me he tomado la molestia de leerte casi todo el Salmo, porque tú debes entender esto. Cuando tú haces identidad de que eres el favorito, el amado, Dios te defiende de la maldad de los hombres.
Segundo beneficio. El primero que era que éramos íntimos. El segundo, que Dios nos defiende de la maldad de los hombres. Tercer beneficio de saberte el mimado de Dios. Le dice que a Pedro, Jesús, ¿qué tal si yo no permito que Juan muera y que él va a estar vivo hasta que yo venga? Pero dice que no hacía referencia a una muerte natural, sino estaba hablando de la muerte con relación a las tinieblas. La tercera protección o el tercer beneficio que tenemos cuando tú y yo, ¿verdad?, hacemos nuestra identidad, que somos los más mimados, los amados de Dios, es que Dios nos protege de las tinieblas. Sí, así como hay hombres que tienen maldad y buscan hacer cosas malas en contra de nosotros, también está Satanás y su reino. Dice que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. O sea que Satanás está planeando. ¿Cuántos han visto La Casa de Papel? Qué plan tan tremendo, ¿verdad? Así el enemigo tiene planes en contra tuyo, en contra mío. Entonces no puedes ignorarlos. Pero hay un tercer beneficio cuando tú y yo tenemos esta identidad de que somos los amados, los mimados. Es que Dios nos protege de Satanás y de su reino. Lo he contado muchas veces, pero te lo vuelvo a decir, porque ahí vi de manera tan clara cómo Dios nos protege de los planes del enemigo. Era una de esas cenas de fin de año del trabajo y nos habían invitado a cenar a un lugar ahí por Sopocachi. Y recuerdo, ya habíamos comido una rica cena. Y bueno, acabó la comida y ya se estaban empezando a alegrar todos los compañeros. Y ese es el mejor momento para que el cristiano abandone el lugar, ¿verdad? Cuando todos ya se quieren portar mal, es ahí que el cristiano que ama al Señor tiene que desaparecer. A mí me decían el ninja, porque me veían un rato, después ya no me veían, desaparecía. Y llegó el momento de mi escape, ¿no? Así que ya estaban todos empezando a beber. Yo me salgo solo, obviamente, y era un poco tarde, 12 y media de la noche. Estoy bajando hasta la esquina ahí por el mercado Sopocachi, vacío, no había nada, no había movilidad. Llego a la esquina y ahora ¿en qué me voy? Cuando veo una cuadra y media más allá, unos 3 tipos que se percatan que yo estaba solo, estaba en la esquina. Y tú te das cuenta, ¿no? Tienes que lecturar su lenguaje corporal, ¿no? Y se miran, hablan entre ellos, todo su plan ese rato. Y de repente empiezan a quererme emboscar. Uno cruza, uno se va y uno estaba viniendo de frente hacia mí. Y estaban viniendo los 3. Yo estaba ahí, yo sabía que estaban intentándome robar o hacer algo, asaltar o lo que fuere, ¿no? Yo decía, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿puedo correr otra vez al lugar de la cena? ¿Qué hago, Señor? Y en eso que ellos estaban caminando para interceptarme, de la nada aparece un radiotaxi. Luego parar, negocio mi tarifa, rebajame, maestrito, pues, por favor. Todo, me ha dado tiempo de todo. Ya, ¿no? Me he entrado, hasta me he despedido de mis. Adiós, Dios los bendiga. Casi les predico, pero me falta el tiempo. Ya. ¿A qué voy? Vi cómo Dios me rescató. Era un momento de peligro, definitivamente. Los planes del enemigo. Cuando tú desarrollas esta identidad de que eres el favorito, de que eres el amado, Él te va a proteger no solo de la maldad del hombre, sino también de Satanás y de su reino. ¿Cuántos dicen amén? Cuarto beneficio de tener la identidad de que eres el favorito de Dios. Síguele diciendo a la persona de tu lado, eres el favorito de Dios. Jesús le dijo a Pedro en ese momento, con relación de Juan, que él lo iba a conocer hasta el final. Y estaba hablando del propósito que iba a tener el apóstol Juan. ¿Cuál fue el propósito del apóstol Juan, del discípulo amado? Fue conocer a Jesucristo como hombre. Lo conoció cuando Jesús estaba en carne y hueso. Lo conoció resucitado. De hecho, fue uno de los primeros discípulos que conoció a Jesús ya resucitado. No solo eso, el apóstol Juan conoció a Jesucristo glorificado. Ese Jesucristo que después de resucitado ascendió a los cielos, se fue a la diestra del Padre, y lo describe en Apocalipsis 1 y el capítulo 4. Mira cuál revelación de Jesucristo.
No hay hombre que tiene una revelación más completa sino Juan. Lo conoció en carne, lo conoció en su faceta de hombre a Jesús, lo conoció resucitado y lo conoció glorificado. Ese era el propósito del apóstol Juan. ¿Qué te quiero decir? Cuando tú desarrollas, ¿verdad?, la identidad de que eres el discípulo amado, ten por seguro que Dios te va a dar a conocer cuál es tu propósito, que Dios te va a dar y te va a marcar el camino para que tú avances en aquello que Él ha planeado para ti. ¿Cuántos dicen amén? Los discípulos amados son los que cumplen los propósitos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los discípulos amados son aquellos que van a caminar en los planes del Señor. Mi hermano, Él tiene un propósito para ti. Nos cansamos de predicar eso, nos cansamos de decir eso en la iglesia. Él tiene un plan para ti, Él tiene un propósito para ti. Porque a veces no lo cumplimos, porque a veces no caminamos en eso, porque a veces se posterga, se demora los planes y el propósito de Dios en nuestra vida. Es por nuestra identidad. Muchos nos autodescalificamos. A mí Dios me va a utilizar. Uy, si yo soy un pecador terrible. Uy, si el pastor conociera mi pasado. Uy, si supiera mis malas decisiones, si supiera mi vida. A mí Dios me va a usar. A mí puede Dios mirarme y hacer algo conmigo. Sabes, hubo una mujer, Kathryn Kuhlman. Todos la conocemos, la gran evangelista. Pero ella, antes de ser esa gran evangelista, fue una mujer que cometió muchos errores. Y uno de los principales errores que cometió fue el haberse casado con la persona equivocada. Obviamente terminó en un divorcio. Terminó realmente en una situación muy terrible. Y llegó a ese punto delante del Señor en su vida, ya grande en la vida. Le dice: Señor, yo soy nada. Me he equivocado y estoy acá delante de ti y soy nada. ¿Puedes hacer algo con esta nada? Y Dios tomó eso que ella consideraba nada y la llenó de su espíritu, la ungió, y fue una evangelista ahí en los años 70 que sacudió Estados Unidos. Y hasta gracias a lo que Dios hizo con ella vino el avivamiento a Bolivia a través de Julio César Ruibal. Con esa mujer que dijo: no soy nada, ¿puedes hacer algo con esta nada? Entonces, si lo hizo con ella, ¿tú crees que no lo va a hacer contigo? Dile a la persona a tu lado: tienes un propósito. Ay, no, esa prédica está bien para los jóvenes. No, mi hermano. ¿Cuántos conocen la historia de Sansón? Un hombre en que en todas sus temporadas Dios le decía derecha, él se iba a la izquierda. Haz esto, hacía lo contrario. No tomes, tomaba. No mujeres incircuncisas, mujeres incircuncisas. No comas muertos. Todo al revés. Pero Dios fue tan misericordioso que aún en la última temporada de su vida cumplió su propósito. Así que no hay edad, no hay condición, no hay pasado, no hay historia que Dios no pueda cubrir con su amor y cumplir su propósito en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y ese es el tercer beneficio cuando tú desarrollas esta identidad. Yo soy el amado, yo soy el favorito de Dios, yo voy a cumplir los planes de Dios en mi vida, voy a ver mi destino glorioso. ¿Por qué? Porque soy el favorito. Amén. El cuarto beneficio: te conviertes en un testigo de las obras de Dios en tu vida. En este pasaje que estamos tomando como base dice versículo 25, Juan 21, 25: y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así termina este versículo. Juan, el discípulo amado, se convierte en un testigo de del cumplimiento de todas las promesas y palabras de Dios. Es una persona que no simplemente fue un vedor, fue un testigo de las grandes cosas que Dios hizo. Y él dice: si todo lo que yo he visto se escribiese, no caberían los libros. Nos faltarían libros en esta tierra para testificar todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. ¿Quieres ser de esas personas? ¿Por qué a uno se le cumple la promesa? Dios responde la oración del hermanito y de ti nunca. ¿Sabes por qué? Porque no tienes la identidad correcta. Porque tú no crees que mereces algo de Dios. Está bien que el hermano reciba su milagro, está bien que la hermana sea sana, está bien que el otro milagro financiero, el otro que pague sus deudas. Pero a mí, yo no lo creo. No tengo la identidad correcta.
no te crees merecedor de las promesas de Dios. No te crees merecedor, ¿verdad?, de que se cumplan las palabras y las promesas de Dios en tu vida. Y ese, ¿sabes qué es? Es un problema de identidad. Es un problema de identidad. Pero cuando adoptas esta identidad, que yo soy el favorito de Dios, yo soy el amado del Señor, bueno, señora, me tienes que bendecir. Soy tu favorito. ¿A cuántos en sus cumpleaños los han mimado? En mi casa es espectacular los cumpleaños. ¿Cómo me miman en mi casa? En la iglesia también. Uy, Dios, me siento el más mimado. Saben que me gusta comer, como desde la mañana, todo el día como. Traen comida. Es impresionante. Me llegan regalos. ¿Te ha sucedido alguna vez? ¿Alguien te ha mimado? ¿Te han mimado? ¿Tu pareja, los que son casados? Ah, no, ese gordo ya se ha olvidado de mí. Hermanos, vuelvan al romance, las parejas. Mis papás te han mimado el día de tu cumpleaños, te han llevado, te han hecho algo especial. ¿Cómo te has sentido? ¿Se siente bien? ¿Te sientes mimado? Eso es lo que vivimos las personas que desarrollamos identidad de que somos los más amados, los discípulos amados, los favoritos. ¿Cómo Dios no nos va a mimar? ¿Cómo Dios no nos va a dar? ¿Cómo Dios no nos va a proveer? ¿Cómo Dios no nos va a sustentar? ¿Cómo Dios no nos va a regalar la mejor familia, los mejores hijos, la mejor pareja? ¿Cómo no vamos a tener la mejor iglesia? ¿Cómo no vamos a estar en el mejor lugar si somos los mimados de Dios? A ver, pregúntale a la persona de tu lado: ¿eres mimado por Dios? ¿Por qué no te sientes mimado? ¿Por qué no te sientes mimado? ¿Por qué no sientes que Dios te está amando, te está mimando? Porque es un problema de tu identidad. Es un problema de identidad. ¿Has visto esas personas que todos se esfuerzan por mimarlos el día de su cumpleaños y ese día rechazan todo? No voy a ir. Y se ponen medio raros justo el día en que todos los quieren mimar. No viene a la cita, no viene al almuerzo, no viene al festejo, llega tarde. ¿Por qué estás saboteando el momento en que todos queremos mimarte? Es un problema de identidad. Es un tema que tú no te sabes amado. Te cuesta, ¿verdad?, recibir los mimos del Señor. No sé tú, pero yo he conocido un Dios que mima y nos mima muchísimo. Yo he conocido un Jesús que realmente nos ama y no pierde ocasión para demostrarnos y expresarnos cuánto Él nos ama. Pero debemos recibirlo. ¿Cuántos han tenido ese hijo adolescente que lo están llevando al colegio, ¿no? Cuando era en el kinder, ¿verdad?, te abrazaba, te besaba, pero ya crecido y es adolescente, lo estás llevando de la mano al colegio. Soltame, ¿no? Chao, hijo, te amo, que bendiciones. No me toques, no me abraces, no me ves. Se ponen así como gatos huraños, ¿no? ¿Por qué? Es que me está mirando mi amigo, mi amiga, ¿qué va a decir? ¿Qué van a pensar? Así somos con el Señor. Así somos muchas veces. Y está ahí Dios que nos quiere mimar. Que papito, que hijita, mi amor, mi amado, te está tratando el Señor. ¿O no te parece romántico hasta esa escena que vivió con Juan, Jesús? Qué hermoso. Y Dios es así, vos como gato huraño, no queriendo recibir los mimos de Dios. A la persona de tu lado: no seas un gato huraño, recibe los mimos. Es un tema de identidad. Y vas a testificar, te vas a convertir en una persona que testifica y testifica y no para de testificar cuán hermoso es nuestro Dios, cuán fiel es Él, cuán grande es su bondad, su misericordia. Como dice las escrituras del pueblo que conquistó la tierra prometida: ninguna de tus promesas, ninguna de tus palabras han caído en tierra, todas se han cumplido. ¿Quieres ser de esos? Que todo lo que dice la palabra de Dios se cumple en tu vida. Bueno, entonces debes empezar a adoptar la mentalidad de que eres el discípulo amado. Amén. Y ahora quiero enseñarte por qué muchas veces, y eso es lo que Dios me ha pedido que ministremos el día de hoy, porque hoy todos vamos a salir como los amados. Los Juanes vamos a salir de acá. Los discípulos mimados, los amados, los favoritos. Y Dios me demostraba por qué muchas veces no
no adoptamos esta identidad? ¿Cuáles son los principales problemas que impiden que tú digas o te sepas y desarrolles la identidad de que eres el discípulo amado? Primero, muchos tenemos una mala percepción de Dios. ¿Qué significa? Que tú ves a Dios no como este Dios que te ama, que te quiere mimar. Vemos a Dios como un castigador. Vemos a Dios como alguien que solo quiere disciplinarnos. Vemos a alguien que está casi renegando todo el tiempo y que está esperando que tú te equivoques para un rayo, ¿verdad? Ahí te caiga, ¿verdad? Y todo te salga mal. No, estás equivocadísimo. Ese no es Dios. Ese Dios castigador nos ha pintado la religión, pero nuestro Dios no es así. Debemos renovar nuestra percepción de Dios. ¿Quién es Dios para nosotros? Otro problema que impide que tú y yo desarrollemos esta identidad es que las figuras de autoridad no supieron transmitirnos amor. Yo sé que nuestros papás nos aman, definitivamente eso no está en duda, nos aman, pero no todos ellos han sabido transmitirnos amor. No todos ellos han sabido transmitir ese amor a cada uno de nosotros, pero no significa que no nos amaban. Y estas figuras de autoridad muchas veces su expresión de amor era el castigo, era la disciplina, ¿no es cierto? Entonces eso ha impedido, ¿verdad?, que tú y yo podamos desarrollar esta identidad, el sabernos amados por Dios. ¿Cuántas figuras de autoridad a las que hemos confiado? Incluso pasan en círculos hasta en la iglesia. Es que, pastor, yo he confiado en mi líder, le he dicho todo, le he contado mis problemas y ahora mi líder está exponiendo todo lo que yo le he contado en mi contra. Qué terrible. Eso no puede suceder, eso no puede pasar, pero muchas veces ha acontecido inclusive en círculos dentro de la iglesia, y por eso la gente está defraudada de las figuras de autoridad. Las personas empiezan a tener un concepto negativo y por ende les cuesta confiar y creer. Entonces, ¿cómo voy a confiar y creer en Dios? Si los hombres, ¿verdad?, en los que he confiado me han fallado, ¿cómo voy a poder confiar en un Dios que no veo, que no puedo tocar? Ese es otro impedimento para que tú no puedas recibir el amor de Dios, no puedas saberte el amado de Dios. Las malas experiencias nos incapacitan a recibir amor y amar. Yo pregunto, ¿alguna vez has sido traicionada tu confianza? ¿Alguna vez has sido traicionado inclusive en tus sentimientos, en tu amor? ¿Has amado a alguien pero no has sido correspondido? ¿O creías que alguien te amaba pero en realidad te traicionó, te lastimó, te engañó? Mira, esas experiencias acá en la tierra están provocando que tú y yo no podamos recibir el amor de Dios. Y por eso no somos los amados del Señor, no nos sentimos los favoritos de Dios. La educación basada en los méritos o la recompensa, ¿no? Ganar el amor de Dios por lo que hacemos, ¿no? Y ahí creemos que todo se trata de cuanto hago más cosas por el Señor, entonces Dios me va a amar más. Yo les dije que así fue mi comenzar en el Señor. Yo hacía un montón de cosas. ¿Qué no hacía? El pastor decía, hay que hacer esto, yo era el primero. Hay que hacer lo otro, yo era el primero. Yo estaba en todas. Porque mi subconsciente, yo creía, porque había sido formado de esa forma, que si logro hacer lo suficiente, entonces la gente me va a amar. Y lo propio hice con Dios. Si yo hago muchas cosas por Dios, entonces Dios me va a amar más. Y eso es una completa equivocación. Eso no funciona así. Esa es una mala educación. ¿Cuántos hemos sido criados así? Si sacas buenas notas, entonces vas a tener Navidad, ¿no? En mis tiempos era terrible el ir ¿qué se llama? El desquite. Ya no solo la tristeza o la vergüenza de ir al 2T, al desquite, ¿no? Sino también ya perdías tu Navidad. ¿Qué pues te iban a regalar algo? Era el fracaso de todo el año académico, ¿no? Pero ¿qué lecciones nos enseñaban eso? Que tengo que hacer las cosas para lograr algo, un beneficio, una recompensa. Y esa mentalidad la hemos llevado delante del Señor. Por eso no podemos recibir el amor de Dios. Por eso nos cuesta. Por eso pensamos, ¿cómo Dios me va a amar? ¿Cómo yo voy a ser el favorito? ¿Qué está hablando ese pastor? ¿Cómo es que yo voy a ser el favorito de Dios, el más amado del Señor? Si yo no estoy viniendo todos los domingos, si yo no estoy orando todos los días, si yo no estoy ayunando todos los días, yo no estoy metido en la iglesia 24/7,
¿Cómo es que Dios va a hacer, verdad? Me va a amar más. No, es una mala educación que está impidiendo que el día de hoy tú y yo recibamos el amor de Dios. Dile a la persona a tu lado: no necesitas hacer nada, tan solo Dios te ama. Es así. Pastor, pero si estoy pecando, bueno, el pecado va a traer consecuencias. El pecado cae por su propia cuenta. No vayas a descontextualizar esto y decir: pastor, he dicho que no necesito hacer nada para que Dios me ame. Me meta a pecar, vamos a enlodarnos y embarrarnos. No puedes hacer eso. El pecado va a traer consecuencias. Y ahí está. ¿Qué más impide que tú y yo podamos recibir el amor de Dios? La condenación, no perdonarnos a nosotros mismos los errores, pecados y el pasado. Hay cosas que hemos hecho mal y debemos ser sinceros con nosotros mismos. Hay errores en el pasado, malas decisiones, pecados, que hasta el día de hoy inclusive pagamos las consecuencias de todo eso, ¿verdad? Pero eso se traduce muchas veces en una mentalidad de condenación. ¿Qué significa? Que todo el tiempo somos nosotros mismos los que nos ponemos la carga, los que nos azotamos, los que todo el tiempo estamos: no, es que yo soy malo, es que yo he hecho esas cosas, es que cómo pues, qué barbaridad, no, he pecado, qué terrible esas decisiones. Y ese es un estado de vida, un estilo de vida de condenación. Y eso está impidiendo. Dios quiere amarte, pero vos estás azotándote. Dios quiere mimarte, acariciarte, sanarte, limpiarte tus vestiduras, y vos estás: no, yo soy malo, soy muy pecador, yo no puedo vencer estas áreas, sigo fallando. Y es la condenación, otro aspecto que impide que tú y yo recibamos el amor de Dios. Otro aspecto que está impidiendo que tú desarrolles esta identidad del más amado es la mentalidad de Grecia. ¿Qué significa? Que somos muy racionales. Somos muy lógicos, muy naturales. Nos cuesta entender, porque ¿verdad? No cabe en nuestra mente cómo Dios puede amarnos, cómo Dios, un Dios santo, un Dios perfecto, puede amar a personas como nosotros. Y son más nuestros razonamientos, es más nuestra mente natural, mi hermano, que está bloqueando el fluir del amor de Dios sobre nuestras vidas. Y finalmente, el espíritu de rechazo. Hay una prédica del espíritu de rechazo y el espíritu de orfandad. Recuerdo en un emprendimiento que tuve, al final hice un tipo trato con una casa hogar y vinieron a trabajar unas personas huérfanas, jóvenes huérfanos. Y era bien interesante el comportamiento de estas personas. A pesar de que se les ayudaba, se les apoyaba y se les daba todo, ellos siempre estaban a la defensiva. Siempre veían o pensaban que alguien quería hacerles daño. Pero no, nadie quiere hacerte daño. Trabajaremos, haremos las cosas. Y siempre estaban a la defensiva. Les costaba, ¿verdad?, recibir apoyo. Les costaba el poder recibir todo lo que ellos necesitaban para desempeñarse. Muchas veces eso nos acontece y eso se llama espíritu de orfandad. Nos ponemos a la defensiva, nos ponemos así, ¿verdad? Porque no podemos recibir el amor de Dios. Entonces estas son algunas causas que están impidiendo que tú y yo recibamos el amor de Dios, y a partir de eso podamos responder y desarrollar esta mentalidad. Mira lo que sucedió con Juan. ¿Por qué él se sabía el más amado? ¿Por qué él decía de sí mismo: yo soy el más amado, el favorito de Dios? ¿Por qué él percibía eso de Jesús? Mira lo que dice 1 Juan capítulo 4 versículo 8 en adelante. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Todos sabemos que Dios nos ama, ¿o no? ¿Alguien no sabe eso? ¿Es alguien nuevo? ¿Una noticia nueva para alguno que está en este lugar, que Dios nos ama? No, todos lo sabemos. Pero ese es un conocimiento un poco intelectual. Sí, Dios nos ama a todos. Muchos pensamos que el amor de Dios es un acto que se demostró
¿verdad? Hace más de 2000 años cuando Él fue crucificado. Pero yo vengo a decirte que para que tú desarrolles esta identidad, tú debes experimentar el amor de Dios. ¿Qué fue lo que aconteció en el discípulo Juan, a diferencia de los otros? Fue que él tuvo una experiencia con el amor de Dios. Y dice que el amor es Dios. O sea, entre la persona de Dios y amor es lo mismo. Dios es amor. ¿Qué significa y qué dice estos versículos? Que Juan tuvo una experiencia con el amor de Dios. Conoció a Dios, por lo tanto conoció el amor. Y dice el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios. Sabes, esa palabra en el original mostró viene del griego phanero, que significa momento específico de manifestación, momento específico de demostración, momento específico de una aparición. ¿Qué significa? Que en algún momento Juan tuvo una experiencia sobrenatural con Dios. Que en algún momento en su caminar Juan tuvo una experiencia, un momento, un fanereo, como dice las escrituras, donde Dios se le reveló, donde él conoció, probó el amor de Dios. Y eso lo marcó por completo. Y de ser, tú sabes, Juan y Jacobo eran los hermanos del trueno. Y ellos se caracterizaban no por ser muy amorosos, todo lo contrario. Han rechazado a Jesús, ya oraremos, fuego cae y que mueran todos estos. Así de amorosos era Juan y su hermano. Pero después de esta experiencia, después de este momento específico donde tuvo contacto con Dios y tuvo la experiencia con el amor del Señor, se convirtieron en los hombres más amorosos. Quienes más hablan del amor de Dios son ellos, es Juan y su hermano. Es un momento específico. ¿Sabes? Recuerdo mis primeros pasos en el Señor, una experiencia, mi fanereo, lo que tuvo Juan, yo también lo viví. Y era un tiempo de oración. Y en ese tiempo de oración, ¿sabes qué fue lo que yo vi? Yo me veía como Mauri niño en mi versión niña. Y yo sabía que era ese niño que estaba ahí. Y Jesús era así, una persona sentada con sus brazos abiertos. Yo veía cómo Mauri niño corría a los brazos de Jesús, lo abrazaba, me ponía en sus faldas y mi cabeza apoyaba en el regazo, en su regazo. Fue una experiencia espiritual. Fue un momento en el que pude probar el amor de Dios. Conocí a Dios, por lo tanto conocí el amor de Dios. Fue una experiencia importante. Muchas personas le dicen a esa experiencia el bautizo de amor. ¿Tú lo has vivido? ¿Tú lo has tenido? ¿Lo has experimentado? Hay muchas personas que me cuentan de esa experiencia. Me dicen, pastor, yo experimenté el amor de Dios. Y solo podía llorar, solo derramaba mis lágrimas, no podía sentir el amor de Dios fluyendo sobre mi vida. Le pedí autorización a Nico para poder contar su testimonio con el amor de Dios. Ella es cristiana desde la cuna prácticamente. Ha nacido en una familia cristiana. Y cuando era muy niña, ella tuvo esta experiencia con Dios y esta experiencia con el amor de Dios, en la que ella, siendo niña, pudo ver a Jesús. Pudo ver a Jesús y Jesús le miraba. Y ella quedó atrapada en la mirada de Jesús. Y ella decía, no puedo, yo siento en tu mirada tanto amor, me miras con tanto amor. Y dice que ella lloraba de esa experiencia que había tenido con Jesús y con el amor de Dios. Al punto que así, siendo niña, salió y se encontró con su mamá y le dijo, ¿sabes qué, mami? Tú no me puedes amar tanto como me ama Jesús. Mira cómo esta experiencia va a cambiarlo todo. Mira cómo esta experiencia con Dios, este momento específico de revelación, va a sanarte, va a quebrar todo rechazo, va a quebrar toda herida, todo eso que está bloqueando como escudos, que el amor de Dios fluya sobre nuestras vidas. ¿Cuántos quieren eso? He orado mucho tiempo para que tú puedas vivirlo y experimentarlo.
No podemos más seguir en este cristianismo si no nos sabemos los favoritos, los amados de Dios. Dios es amor. Y si no recibimos su amor, ¿cómo es que vamos a poder avanzar en este caminar? Juan fue el que dijo: nosotros le amamos, o sea, nosotros podemos responder en amor. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Cuántos han escuchado ese versículo? Solo tú y yo podemos responder si primero hemos recibido el amor de Él. Y esa es la experiencia que nos está faltando. Esa es la experiencia que, ¿verdad?, todavía no hemos vivido muchos de nosotros. Esa es la experiencia que provoca que el amor de Dios llene nuestras vidas. Y mira lo que dice Juan, capítulo 4, versículo 15, primera Juan. Si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, si alguien tiene esta experiencia con el amor que es Dios, queda íntimamente unido a Dios, como si fuera una sola persona con Él. Wow. Eso es lo que sucede si tú tienes esa experiencia. ¿Qué sucedió con Juan? Tuvo esta experiencia. Era uno de los discípulos más íntimos. Era uno de los discípulos que estaba con Jesús cuando, ¿verdad?, en todo momento. ¿Quién estaba ahí cuando fue bautizado y los cielos se abrieron y el Padre dijo de Jesús que era su Hijo amado, en quien tenía complacencia? ¿Quién estaba ahí? Juan. ¿Quién estaba ahí en su momento de mayor lucha de Jesús? Cuando estaba en el Getsemaní, orando, rindiendo su voluntad. Sabía que iba a ser crucificado, pero sí sabía que era lo más difícil que iba él a hacer en su vida como hombre, y le estaba costando. En su momento de mayor sufrimiento, de mayor lucha, ¿quién estaba ahí? Juan. ¿Quién estaba ahí cuando todos los demás lo abandonaron? Ya Jesús arrestado, empezó, ¿verdad?, la crucifixión. Todos lo abandonaron, pero ¿quién permaneció ahí? Juan. Es ahí cuando desde la cruz mira Jesús a Juan y le dice: Juan, ahí tu madre, ahí tu hijo. Fue alguien que permaneció unido con Jesús. Todo sucedió gracias a esa experiencia que él tuvo con el amor de Dios. ¿Alguien quiere esa experiencia? ¿Alguien quiere vivir eso? ¿Alguien quiere experimentar eso? Juan estuvo en el momento de mayor gloria de Jesús, cuando estaba en el monte de la transfiguración. Dice que Jesús resplandeció y vino Elías y Moisés, ¿no es cierto? Y se mostró la gloria de Jesús. ¿Quién estaba ahí también? Juan. Era la persona más íntima, era la persona más cercana. Juan estuvo en el momento en el que ya todos habían perdido la esperanza. ¿Quién fue a la tumba a ver dónde estaba Jesús? Fue Juan. Juan estuvo en todo momento, no se separó de Jesús. Eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a suceder en este día. Eso es lo que va a acontecer si tú y yo experimentamos ese amor. Cuando tú experimentas eso, de ahí solo podemos responder de la siguiente manera: yo también te amo. A partir de ese momento es que podemos desarrollar esta identidad de que somos los discípulos amados, los favoritos.